Muy buenos días, tardes o noches. En el momento que tú creas pertinente para ver este video, déjame desde ya darte la bienvenida a este primer episodio de lo que denomino la octava conciencia. Te invito a ser parte de esta aventura. Quien les habla, Daniel Danico Ruiz. Y hoy les voy a presentar una investigación que realicé acerca de las psicofonías. ¿Quieren venir a saludarnos? Bienvenidos. Bienvenidos. Durante los días de verano, en Moimbo, una pequeña ciudad sueca cerca a Estocolmo, el 12 de junio de 1959, el prestigioso cineasta y documentalista Friedrich Jürgenson, quien se encontraba en un parque grabando el sonido ambiente de los cantos de los pájaros, para después montar este audio en uno de sus documentales naturalistas, se topó con un descubrimiento muy grande al reproducir este audio. Había captado una voz, casi como un susurro, que él mismo desconoce su origen. Esta voz humana, que en idioma noruego pronunciaba la composición de palabras, el canto de estas avecillas. Al percatarse de este extraño fenómeno, que aparecía solamente cuando elevaba el volumen de su reproductor, Jürgenson repitió varias veces más la experiencia en distintas ocasiones, y en una de esas recogió un mensaje insólito de una voz muy pero muy familiar. Esta le decía: Friedel, mi pequeño Friedel, ¿puedes oírme? Und geflüstert. Bitte passen Sie aufmerksam. Gleich. Noch einmal. Noch einmal. Gut. El cineasta, ya convertido en investigador paranormal, quedó perplejo. No podía creer que la voz que él había registrado era la voz de su propia madre, ya fallecida hace varios años atrás. Con el paso del tiempo, llegó a registrar muchas más grabaciones de estas voces tan misteriosas. A efecto, el año de 1964, Jürgenson presentó todo su material, que fue examinado por ingenieros y físicos en el Instituto Germano de Física del campo Nordheim, patrocinado por el Instituto de Parapsicología de Friburgo, dependiente de la universidad y dirigido por el Dr. Hans Bender. No encontraron explicaciones físicas normales al fenómeno parafónico. Dass die Übermittlung nicht aufgrund normaler
physikalisch begreiflicher Vorgänge erfolgt. Aber das, was wir hören auf dem Band. Pero la historia de captación y grabación de fenómenos psicofónicos no inicia con Jürgenson. En el siglo XIX, muchos le atribuyen a Thomas Alva Edison el intentar registrar las vibraciones energéticas residuales de sonidos emitidos tiempo atrás por los miles de seres que habían conformado la historia. Acabó registrando fonías humanas del presente producto de vibraciones energéticas y descubriendo cómo grabar las voces de los seres vivos. Mary tenía un corderito. Blanco era el vellón. Y a donde ella fue, siempre la siguió. Esto es totalmente falso. Al fin y al cabo, recuerden que la historia la escriben los vencedores. Por eso, Thomas Alva Edison no fue nunca un buen inventor. Es más, solo era un empresario y carroñero de patentes que hacía caer en la pobreza a muchos verdaderos inventores, como a Charles Winston, quienes inventaron el micrófono, cuyo término, micrófono, procede de los vocablos griegos, micro, que significa pequeño, y fon, que significa sonido. Edison también dirigió una campaña para desacreditar a Nikola Tesla, inventor del generador eléctrico y la bobina Tesla. Los gerentes de Edison fueron con él y le dijeron: estamos dispuestos a llevar esta campaña anticorriente alterna. Tiene tanto en riesgo que está dispuesto a hacer esa campaña sucia. Posteriormente, se adueñó de la patente de la cámara de video, desarrollada y creada por William Dixon, que al igual que Tesla, eran empleados de su compañía. Y para finalizar, recibió el crédito del invento de Guillermo Marconi, el fonógrafo. En esta parte de la historia es preciso aclarar que muchos investigadores de esta época, como el físico Sir Oliver Lodge, quien fue la primera persona en transmitir una señal de radio en 1894, Nikola Tesla, Charles Winston y Guillermo Marconi estaban en la carrera por captar estos ecos del pasado histórico del planeta. Lograron mucha de la tecnología que hoy en día la manipulamos sin prestarle atención alguna. Un ejemplo que puedo colocar ahora es el caso del producto que conocemos vulgarmente como el audífono de sordera, que es un amplificador de frecuencias sonoras. Se podría decir que es un fonógrafo en miniatura. Marconi desarrolló el fonógrafo porque creía que con un aparato más refinado que el oído humano, él podría captar estos ecos pasados y además escuchar la voz de su madre ya fallecida. Con la aparición del radio de onda corta, comenzaron a reportarse voces que se escuchaban a través del ruido blanco que emitía el aparato radiofónico, pero no se le prestó más importancia, y estos sucesos fueron desechados como alguna otra intromisión radial que se colaba e interfería en el espectro de ruido que recogía el aparato. Tal es el caso que en la Primera Guerra Mundial confundió a muchos operadores de radio militares con la novedad que tal vez estaban captando emisiones de mensajes enemigos, cosa que después descartaron, porque los mensajes que oían estaban en el mismo idioma que hablaban estos bandos. Es decir, en el bando inglés, el mensaje estaba hablado en lengua inglesa, y no como se esperaría, siendo un mensaje enemigo en lengua alemana. Con la aparición del magnetófono, que al principio contenía un delgado hilo magnetizado y después fue equipado con una cinta magnética de una o varias pistas, esto realmente fue una auténtica revolución de la técnica empleada hasta entonces. El aparato permitía, además del registro auditivo de los sonidos, su inmediata reproducción. Había nacido la herramienta que permitiría registrar
la evidencia de existencia de este fenómeno parafónico. En el año de 1960, el Dr. Konstantin Raudiv introdujo la investigación sistemática de grabación de voces inaudibles, formulando preguntas que eran contestadas de forma comprensible por voces fónicas inteligentes que presentaban conciencia de la situación. In communication. I got your picture right here on the computer screen, if that helps. Por el grado de la conciencia de estas voces fónicas que presentó en el campo de la experimentación, el Dr. Raudiv dio a conocer este fenómeno parafónico mundialmente en la modalidad de psicofonías. Tras examinar más de 90.000 grabaciones paranormales durante 14 años, hasta el año de su muerte, en 1974, desarrolló y analizó este fenómeno con equipos especiales de registro áudico y cámaras anecoicas. Posteriormente, se acuñó el término de parafonía por el investigador paranormal Germán de Argumosa para referirse al fenómeno de voz electrónica o EVP por sus siglas en inglés. Experiencias en parafonía con 12 testigos y que cuando he cedido a peticiones de amigos y he puesto esas experiencias, han escuchado lo que se grabó. Raro es el que no ha quedado afectado. ¿Con quién ha hablado usted? Pongo más. ¿Con quién ha hablado? En esos diálogos, que sí, hay veces que se identifican como seres que tuvieron una existencia terrena, pero eso no es suficiente porque me puede engañar la causa paranormal. O sea que a mí, cuando los espiritistas me dicen, pero profesor, ¿qué falta para que usted dé ese pasito tan pequeño y diga que son los espíritus? Yo siempre les contesto, para usted es un pasito pequeño, pero para mí es un salto lógico descomunal. Que no lo sabe, no claro, puedo darle. Es bastante científico. No puedo darle. Claro. Yo lo más que puedo decir es que si la causa no está aquí, tiene que estar en otro lado. Pero no me pregunte usted más, porque si a continuación viene un señor y me dice, ¿y por qué sabe usted que la causa es esa ni si no la ha podido usted analizar? No tengo respuesta. Ya que no prejuzga la causa del fenómeno, que por entonces, en el ámbito académico parapsicológico, se pensaba que era solo el producto de la mente inconsciente o subconsciente de las personas. Es así como se abre el misterio y la discusión de que este fenómeno es producido por las voces del más allá, o bien, solo es una intromisión ajena al entorno de grabación. Hola, hay alguien por aquí, generada por la conciencia humana, o bien algo tan simple como una señal de radio o televisión. Ya hablamos de los pioneros en este método de investigación paranormal. Dimos un paseo por la historia y de las herramientas que estos verdaderos investigadores, que creo que hoy es justo mencionarlos y contar la historia tal como es, en honor, homenaje y agradecimiento a las herramientas que hoy nos dejaron, cabalmente para poder realizar una documentación adecuada de este fenómeno. Acá es donde pongo a tu consideración el concepto de este fenómeno llamado psicofonías. Espero que hayas disfrutado de este documental. No te pierdas la segunda parte, y si te ha gustado el video, dale like o escríbeme también en la caja de comentarios. Yo soy Daniel Danico Ruiz y no me despido sin antes presentarte unas imágenes del próximo episodio que tenemos acá en la Octava Conciencia. No te lo puedes perder. Tocaremos el tema de asesinos seriales. Hasta aquí mi participación. Yo me despido. ...25 años... A sus 18 mató a su primera víctima. Las introducía en bolsas de yute... ...para luego depositarlas en diferentes zonas de El Alto.